¿Que de qué están hechos los sueños? Bueno, para muchas personas están hechos de tener el trabajo perfecto, viajar o poder compartir con alguien el resto de sus vidas. Para mí, sin embargo, los sueños estaban hechos tan solo de poder dormir en pijama y sin zapatos, sin el temor a tener que huir de mi casa en medio de un enfrentamiento. Estaban hechos de la esperanza de poder caminar por mi vereda sabiendo que no iba a resultar herido a causa de una mina. Los sueños para mí estaban hechos de fantasías que jamás pensé pudieran hacerse realidad. Sin embargo, hoy puedo hablar de lo que he visto y de lo que he vivido. He visto que lo que en un principio estaba escrito en un documento, luego de 5 años de negociaciones entre el gobierno y las FARC, hoy son garantías de un nuevo comienzo. Un comienzo para quienes habíamos perdido la esperanza y para las personas cuyo único futuro era empuñar un arma y hacer parte de un conflicto armado entre guerrillas, militares y paramilitares. Hoy, todos podemos hacer parte del ejercicio de esclarecimiento de la verdad y reparar a las personas más afectadas por el conflicto armado. Podemos entender el pasado, renacer y asegurarnos de que aquello que vivimos como víctimas del desplazamiento, la desaparición y los asesinatos, no se repita. Este es un nuevo comienzo para todos los colombianos que queremos construir un país del que todos seamos parte. Ya no tengo que luchar por mi vida en medio de tiroteos. Mis días ahora son tranquilos en el campo. Las armas que solo generaban violencia ahora se convertirán en monumentos que nos recordarán que esta historia jamás debe repetirse. Ahora abordaremos las diferencias con palabras, no con balas. Ya no oímos hablar solo de muertos y desaparecidos. Oímos y hablamos de proyectos productivos que estamos construyendo para nuestro progreso, el de las comunidades y el de las personas en proceso de reincorporación. Viví toda mi vida entre caminos de tierra y piedra. Con el tiempo y las nuevas inversiones de los programas de desarrollo para el territorio, estos caminos serán más fáciles de recorrer. Ahora oigo hablar de que las 26 pequeñas veredas donde se llevó a cabo el desarme de las FARC se convierten en lugares donde los excombatientes volverán a la vida civil, asumiendo tanto derechos como deberes. Acá, donde se concentraron los primeros esfuerzos, se gestarán las primeras semillas del cambio de la mano con las comunidades locales. Ahora sé que existe la posibilidad de ver crecer niños que en el futuro podrán escoger entre números o pinceles, no entre armas y bandos. He comprendido y reconocido que cada voz es fundamental para entender en qué hemos fallado y enriquecer nuestra mirada del mundo con perspectivas de las diferentes comunidades, grupos y géneros en espacio de participación colectiva. Hoy nosotros y quienes fueron parte de las FARC tenemos la responsabilidad de participar en la política para fortalecer nuestra democracia. Soy consciente, sí, de que esto es un proceso de largo plazo y para ello contamos con el apoyo de varios países y millones de personas alrededor del mundo, confirmando que hacemos parte de un momento histórico. Se han creado agencias e instituciones exclusivamente para implementar los acuerdos. He visto cómo llegan nuevas personas al territorio para trabajar en conjunto por un nuevo país. Para asegurar que todo esto se cumpla de la manera acordada, existen diferentes instancias que verifican el cumplimiento del acuerdo. He admirado cómo hoy volvemos a reconocer que en la tierra, tal como me enseñaron mis padres, se encuentra el sustento para ver vidas florecer y no apagarse. Volvemos a tener la posibilidad de llenar nuestras manos de colores y sustituir el dolor con alegría. Durante 60 años pensé que los sueños hacían parte tan solo de las fantasías.
Hoy ni siquiera son palabras, son hechos los que estoy viendo convertidos en el punto de partida para el cambio. Es un proceso lleno de retos, eso sí, que requiere de toda nuestra paciencia, valentía y compromiso. Pero será necesario para que el día en que me preguntes ¿de qué están hechos los sueños, abuelo?, poder decirte con toda certeza, están hechos de tranquilidad y de oportunidades para que puedas construir todo lo que desees. Estará en tus manos y en las de cada uno de los colombianos tomar las riendas para hacer sus sueños realidad. En cada hogar, calle, vereda y comunidad existe ahora la posibilidad de organizarse e involucrarse con las diferentes agencias e instituciones para crear nuevas visiones del futuro. Ya dejamos de ser espectadores para convertirnos en los protagonistas de nuestra propia historia.